Dentro del conjunto de actividades del proyecto de investigación científica Igualdad de Género y Creencias en el marco de la Agenda 2030 del Ministerio de Ciencia e Innovación y del proyecto de innovación docente La igualdad efectiva entre todas las personas a través de la mirada de las y los estudiantes de Derecho de la Universidad de las Islas Baleares, los profesores Francisca Pérez Madrid, Rafael Palomino y Silvia Meseguer hoy nos van a hablar de la igualdad de género en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, de la igualdad de género y la autonomía de los grupos confesionales y de los desafíos que surgen en la aplicación del principio de igualdad de género en los ordenamientos de las confesiones religiosas. La igualdad de género. Se habla muchísimo hoy en día de igualdad de género, pero poco de la igualdad de género y la libertad religiosa. En realidad son dos derechos protegidos tanto a nivel internacional como en gran parte de estados y con gran repercusión en muchos aspectos de la sociedad actual. Sin embargo, hasta ahora ha habido pocos estudios sobre la interrelación de estos dos derechos. ¿Qué importancia tiene hacer ahora, en este momento, un estudio extenso como el que ustedes están abordando? ¿Y qué cree que puede aportar la perspectiva de la Agenda 2030? Pues la verdad es que me hace una pregunta muy interesante y yo creo que vale la pena empezar con una serie de datos que aporta precisamente Naciones Unidas porque son muy ilustrativos de cuál es la situación en el mundo en materia de igualdad de género. En primer lugar, 1 de cada 5 mujeres y niñas sufre los efectos de la violencia, especialmente por parte de su pareja, marido. Por otra parte, hay 49 países que no tienen legislación que proteja a las personas que sufren estas situaciones. 200 millones de mujeres actualmente vivas han sufrido la mutilación genital femenina. 750 millones, se estima por parte de Naciones Unidas, actualmente han contraído matrimonio siendo menores de 18 años, menores de edad. Y en otro orden de cosas, menos de un 20% de mujeres actualmente forman parte, integran parlamentos en sus respectivos países. Claro, son datos muy ilustrativos, negativos, aunque hay ciertos puntos de luz. Es verdad que ha disminuido algunos de estos índices en los últimos 10 años, especialmente en lo que se refiere a mutilaciones genitales femeninas y también matrimonios de menores de edad. Pero no solamente hay desigualdad, sino que también hay casos flagrantes de discriminación. Entonces, este es un rasgo importante en nuestras sociedades y por esto es necesario prestarle la atención debida a la igualdad de género. Si a estos datos unimos el informe del relator para la libertad religiosa que se publicó en el año 2020, claro, ahí observamos que ese informe es especialmente relevante, puesto que llamó la atención sobre los conflictos que se pueden plantear entre la libertad religiosa y la igualdad de género. Plantea interrogantes a los que no da respuesta y además plantea una cierta teoría o propuesta de que precisamente la religión es un factor importante para crear desigualdad. No solamente en aquellos países donde hay una religión de Estado, sino que también hay en otros lugares donde no se protege a las personas que pertenecen a determinadas religiones por una serie de medidas que se consideran que son discriminatorias o bien porque se restringen algunos derechos. El problema de uno de los problemas de este discurso, de este informe del relator de Naciones Unidas es que cuestiona de una manera muy generalizada lo que es la autonomía de las confesiones, esa capacidad de decidir y de organizarse en sus asuntos internos, y es más, invita a los estados a que promuevan, desarrollen acciones positivas para neutralizar
esas situaciones que observa de desigualdad. Me parece muy ilustrativo que si este discurso, este informe es de 2020, ya en 2022, en la página del relator, de la relatora actualmente de Naciones Unidas para la Libertad Religiosa, hay un enfoque diverso. Ya se habla de cómo establecer un enfrentamiento a priori entre libertad religiosa e igualdad de género no hace justicia a los millones de personas que precisamente lo que están buscando es poder ser libres en su libertad y ejercer su libertad religiosa precisamente como una manera también de neutralizar algunos ataques contra la igualdad de género. Sobre todo, llama la atención sobre esa confrontación, esa conflictividad que puede haber en algunos planteamientos a priori. Y en tercer lugar, hemos hablado de unos datos de Naciones Unidas, de un informe del relator general y aquí entra la Agenda 2030. Este informe era de 2020, la Agenda 2030 se aprobó en 2015. Es un hito importante, puesto que pone de acuerdo a 193 países en una llamada a la acción, una llamada universal, no vinculante, pero que efectivamente tiene un objetivo muy ambicioso y muy loable, que es el no dejar a nadie atrás. Es más, llegar primero a los rezagados. Con este planteamiento, pues con 17 objetivos, 169 metas, una serie de indicadores, es un salto cualitativo y cuantitativo muy importante respecto a lo que fue su precedente, los objetivos del milenio, que eran 8, se referían a los países en vías de desarrollo. Ahora estos objetivos de la Agenda 2030 abarcan muchos más frentes, económicos, sociales, políticos, de medio ambiente. Y además pues, pretende que todos los países se involucren en ese avance para conseguir un nuevo desarrollo sostenible. Claro, ahí hay una cuestión importante y es que en esa Agenda 2030 pues hay una presencia de lo importante de medidas para conseguir en la igualdad de género. En cambio, hay una gran ausente, hay una pequeña referencia a la dimensión religiosa, pero la gran ausente es precisamente esa dimensión trascendente, las creencias de las personas. Se echa en falta una visión holística de la persona y parece incluso cuestionable que pueda haber un desarrollo donde no se promueva esa dimensión de la persona, pero desde luego es un plan ambicioso, importante y que puede tener, por supuesto, unas consecuencias a nivel mundial buenas tanto para la libertad religiosa como para la igualdad de género. Entonces, a partir de lo que nos está diciendo, ¿podría de algún modo concretarnos cuáles son los objetivos y las metas de la Agenda 2030 que se refieren a cuestiones en las que exista este entrelazamiento de igualdad de género y libertad religiosa? Y a lo mejor quizá también nos podría ilustrar con los casos que sean más frecuentes de tensión entre estos dos derechos. Por supuesto, el objetivo famoso, el protagonista en materia de igualdad de género es el objetivo 5, puesto que se plantea, o yo por lo menos lo divido en dos bloques o en dos partes. En este objetivo 5, lo primero hay unos parágrafos, unos números en los que plantea aquellas prácticas que se deben eliminar cuanto antes. Habla de todo aquello que sea discriminatorio para mujeres y niñas, habla de todo aquello que sea violencia, el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina. Y en los siguientes números plantea unas metas proactivas de desarrollo, de avance, de afirmación. Y ahí habla pues, de la valorización, el reconocimiento de todo lo que es la dedicación a la familia, el trabajo en casa, la participación a todos los niveles de la mujer, el acceso a la salud sexual y los derechos reproductivos y el empoderamiento de las mujeres. Entonces, en estos avances que se plantean, claro, todo esto
conecta con otra serie de menciones que hay en otros objetivos de la Agenda 2030. El siguiente objetivo importante sería el 16, que hace referencia a unas sociedades más justas, más pacíficas e inclusivas. Eso hace en las metas que desarrollan y que concretan ese objetivo, habla pues, de una igualdad de justicia para todos, el acceso a la justicia, también la protección de las libertades fundamentales, de acuerdo con las leyes nacionales e internacionales. Ahí entran muchas cuestiones, si fuéramos haciendo un desarrollo, un análisis del texto de cada uno de estos objetivos y de las metas. Pues claro, en el objetivo 5, cuando hemos hablado de esa participación, de esa no discriminación, pues entraría el papel de la mujer en las distintas religiones, qué se entiende por salud sexual, derechos reproductivos, significa derecho al aborto, no significa derecho al aborto. En el objetivo 16 entrarían bastantes cuestiones de discurso de odio, que puedo comentar más tarde. También hay otra referencia en el objetivo 3, donde se habla de nuevo, ya no solamente referido a las mujeres y niñas, de ese acceso a la salud sexual, la garantía de la salud sexual y reproductiva, pero se añade también la planificación familiar, el dar información y educación sobre salud reproductiva. Y en el objetivo 4, sobre todo se centra en educación. Y de nuevo, pues hay una serie de proyecto, ¿no? o de alentar a los países para que sea inclusiva, equitativa, de calidad, que se promuevan igualdad de oportunidades. Bueno, hay, claro, en toda esta formulación de las metas, de los objetivos, es interesante el destacar que precisamente en estos objetivos 5 y 16 hubo una gran discusión. Precisamente fueron los quizá donde hubo más reservas y más discusión por parte de los Estados, que recordemos que la Agenda 2030 no fue elaborada por una comisión de expertos, sino que sobre todo fue el fruto del consenso de los países. Y por eso se ve cómo en algunos de estos objetivos pues se llegó concretamente en el 5 pues a un gran número de reservas, de observaciones, donde se planteaba si quizá no estamos ante una colonización ideológica, una perspectiva occidental respecto a algunas cuestiones. Leía hace unos días cómo un autor comentaba que le había llamado la atención en un país nórdico un artículo, un programa donde intervenían varios periodistas que estaban muy preocupados y alertaban sobre la situación del aborto selectivo de niñas en China, que no tenían problema en llamarle feticidio. Entonces, la persona que estaba haciendo este comentario llamaba la atención cómo esas mismas personas, si quizá no hubiera habido esa diferenciación sexual de niñas o niños, quizá no le hubieran llamado feticidio, sino que hubieran hablado de derecho al aborto. Entonces ya vemos que lo que para una mujer en China puede ser su derecho, puede ser precisamente a que no le fuercen a abortar, en otros sitios el derecho a la salud sexual es precisamente el derecho a disponer del no nacido como parte del propio cuerpo, ¿no? Y sobre lo que me preguntaban en segundo lugar, sobre esos choques que se pueden plantear no en la vida, sino también según la interpretación que se dé a la Agenda 2030, de ese promover, pues sobre todo se habla de promover la igualdad de género, pues tenemos muchas situaciones que hay que estudiarlas, porque, claro, pensemos que también aquí no se está hablando de una nueva declaración de derechos humanos, se está haciendo unas concreciones de los derechos humanos, pero lo que es vinculante son las declaraciones de derechos humanos, que además está comentado, muy aquilatado el contenido de cada uno de ellos. Estamos ante una nueva priorización de derechos humanos, y se habla tanto de igualdad de género y en cambio hay una casi ausencia de lo que es la libertad religiosa. Y voy a citar algunos de esos choques o problemas o conflictos que se pueden plantear y que algunos ya hemos tenido ocasión de comentar en distintas actividades o publicaciones de este proyecto, pero tendríamos el derecho de las confesiones religiosas a decidir a quién quieren contratar, si puede contratar o emplear, si hay algunos roles que se
atribuyen prioritariamente o exclusivamente a hombres o a mujeres, qué límite puede haber a esas manifestaciones de libertad religiosa, si por otra parte se admite la objeción de conciencia, como ha sucedido en Estados Unidos en diversos casos que han llegado a los tribunales sobre seguros obligatorios médicos que incluyen medidas o cuidados contraceptivos o abortivos. ¿Qué sucede con agencias de adopción que quizá están llevadas por alguna determinada confesión religiosa y que de alguna manera se niegan a otorgar la adopción a parejas de personas del mismo sexo? O podemos también comprobar, como en algunos sitios se ha planteado, como offensive teaching, cuando un profesor en sus explicaciones ha dado preeminencia o ha dicho de una manera clara, ¿no?, que para él el matrimonio o la familia está basada en una unión heterosexual, o las dificultades jurídicas que se enfrentan algunos centros en Estados Unidos, lo que se llaman los Crisis Emergency Centers, que son una serie de centros de acogida a mujeres embarazadas, donde pues han sido denunciados por no decir claramente que tienen una orientación provida y que incluso se les ha acusado de torturar a la mujer animándole a prolongar y no acabar su embarazo. El acoso o la etiqueta de acoso, que en algunos momentos puede ser así o a veces puede ser abusivo, de que cualquier manifestación provida en las cercanías de un lugar, un establecimiento donde se practiquen abortos, pues que se considere efectivamente ilegal o incluso una manera de dificultar ese derecho al aborto, que además no es un derecho que esté universalmente reconocido. Los contenidos que por parte de las autoridades educativas, incluso el Consejo de Europa recientemente ha señalado que se impartan en los colegios o en las universidades para promover pues, ese derecho a decidir, pues puede haber instituciones religiosas que no compartan o que vaya contra su ideario, pues dentro de una empresa de tendencia que tiene derecho a orientar sus contenidos. Bueno, pues puede pasar que algunos de estos conflictos, de estas situaciones, se basen verdaderamente en algunos textos religiosos. Puede ser que haya una interpretación abusiva de esos textos religiosos, pero también puede haber una violación de lo que es la autonomía de las confesiones cuando en materias que sean lícitas, que puede haber un ámbito de diferencia que no sea discriminatoria, cuando no haya una total igualdad. Yo creo que cabe, sin lugar a duda, una cierta diferenciación y que sin proporcionalidad, pues ahí se intente forzar, igualar cualquier tipo de situación dentro de las confesiones. Entonces se está poniendo en pie de guerra el derecho de libertad religiosa y la igualdad de género cuando son interdependientes. Y podemos ver, como lo dice la actual relatora para la libertad religiosa, como en muchos países donde hay una gran protección a la libertad religiosa, pues hay también un gran respeto a la igualdad de género. Es decir, no podemos verla como una trampa, ¿no?, o como una realidad a priori oscura, que es precisamente un conflicto o es un factor negativo para la igualdad, el empoderamiento de las mujeres, un trato igualitario, en mi opinión. Pero precisamente a raíz de lo que usted está hablando ahora, algunos grupos religiosos plantearon observaciones y reservas importantes a la Agenda 2030. ¿Cree usted que esto supone un intento de imponer una particular visión que de alguna manera pueda amenazar el avance de la igualdad de género? Para algunos grupos así lo entienden. De hecho, hay una etiqueta que es llamarla
Unholy Alliance, ¿no? La Santa Alianza, lo contrario, ¿no? La no Santa Alianza, a ese bloque que estaría integrado por los actores que se han manifestado o han puesto algunas reservas en estas cuestiones, sobre todo las que afectan igualdad de género en materia de o bien el concepto de matrimonio o bien la salud sexual y los derechos reproductivos. Quizá estaría integrado por los mormones, Iglesia Católica, grupos ortodoxos y musulmanes. Entonces, la etiqueta que se suele poner es grupos opuestos a la diversidad, el nuevo fundamentalismo religioso o aquellos que quieren imponer una sociedad patriarcal. Entonces, ahí destaca, tanto en número como en calidad de intervenciones y en la insistencia, la Santa Sede. El representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas, especialmente en los trabajos de la Agenda 2030, hemos dicho que se aprobó en 2015. En 2016 hay un texto disponible en Internet, en la página del Vaticano, pero también está publicado en muchos lugares, del representante de la Santa Sede ante Naciones Unidas, cómo desgrana y aclara, yo creo que por si había algún tipo de dudas o falta de publicidad de cuáles habían sido las reservas planteadas a lo largo de la negociación o de la discusión, plantea cuáles son los puntos de vista ante la Agenda 2030, una serie de precisiones que creo que pueden ser interesantes porque también, como digo, prácticamente hasta el final hicieron bastante frente común algunos grupos musulmanes con los representantes de la Iglesia Católica. Entonces, frente a esta etiqueta o quizá valoración de que fueran anti-Agenda 2030, me llama la atención como lo primero que se destaca es una valoración muy positiva de que tantos países hayan podido hacer una plataforma común, se hayan preocupado por el desarrollo, por tantas situaciones de injusticia, en un compromiso de tal magnitud. La valoración inicial es positiva y esperanzada. Sin embargo, analizando los puntos que se quiere como destacar de una manera clara, yo realmente no veo que haya una posición anti-igualdad de género, sino ante cuestiones que precisamente son básicas para la Santa Sede, también por su propia identidad, los contenidos y los mensajes de la religión católica, y los aclara. Entonces, por ejemplo, comenta, y algunos me parece que son muy interesantes para reflexionar sobre las implicaciones de una determinada lectura de la Agenda 2030. Dice, bueno, es importante esta plataforma, esta llamada universal a la acción, pero hay que tener en cuenta que los medios que se han discutido durante la redacción pues pueden ser ambiguos. Por otra parte, en esta carta hace referencia a las observaciones que ya hizo la Santa Sede en la conferencia de Beijing y así como también en la de población del Cairo de 1994. Y vuelve a recordar que observa demasiado individualismo en el planteamiento de la Agenda 2030. De hecho, en los comentarios aparece de la discusión cómo se habla de que el empoderamiento solo puede empoderarse uno, es una cuestión completamente personal. Entonces, la Santa Sede aquí hace una llamada a esa dimensión relacional de tantas situaciones en la vida de las personas que no se pueden olvidar. Incluso habla de la dimensión relacional de la relación sexual y que un enfoque tan individualista no ayuda al desarrollo de las personas. O sea, el enfoque que intenta mostrar es hacia el respeto de un verdadero desarrollo. Claro, precisamente en coherencia con las declaraciones en las conferencias anteriores que he mencionado, recuerda que por supuesto que diferencia entre sexo y género, pero que subraya una vez más que son inseparables. También insiste en que todo aquello que se hable de salud sexual, derechos reproductivos, quiere recordar que es importante, es necesario, imprescindible, asegurar
la protección del derecho a la vida desde su inicio hasta su fin natural. También el respeto de los padres a decidir el número de hijos o el espaciamiento que consideren oportuno, pero que no pueden ser forzados desde fuera por ninguna autoridad. Por supuesto que hay realidades protegibles muy diversas en lo que son las uniones de las personas, pero se debe respetar y proteger de una manera especial la célula básica natural de la sociedad, que es la familia. El género, recuerda que lo entiende en sentido biológico, pero no solamente es una precisión sobre yo lo entiendo así y por lo tanto tengo ciertas reticencias respecto a cuestiones que por otra parte la agenda no llegó a reflejar, no hay ninguna mención a la identidad sexual o la orientación. Habla únicamente de sexo y género, pero no habla de orientación sexual, la agenda. Y aquí me extiendo más en la Santa Sede porque es lo que hay publicado más extenso de observaciones de una confesión religiosa. Me parece muy interesante la llamada que hace al respeto por el cuerpo, el respeto y la aceptación de algo que nos viene dado. Y lo conecta con la ecología humana. Claro, esto es muy interesante, el darle vueltas a esta idea, precisamente ahora que somos tan sensibles a la cuestión de desarrollo sostenible y de la ecología. Y para acabar, sobre estas precisiones, me parece también especialmente sugerente una observación que habla sobre la palabra empoderamiento. Y comenta, empoderamiento de la mujer, preferimos hablar de protección, promoción de la mujer. Y además una promoción de la mujer que no puede ir separada de la promoción de los hombres, precisamente por esa dimensión relacional que existe en cualquier ámbito de la sociedad. Bueno, todas estas cuestiones me parece que dan mucho pie a darle vueltas, a profundizar, a que haya eventos como este, donde puedan participar miembros de confesiones religiosas, sobre estas cuestiones como punto de partida para profundizar y bueno, para volver a valorar que todos sumamos y que no puede haber un diálogo sobre cuestiones tan trascendentes sin que haya una participación de las confesiones religiosas. Me llama la atención que en alguna de estas conferencias donde fue especialmente activa la Santa Sede, luego hubo un movimiento que precisamente la profesora Vega, que hablará en la segunda mesa redonda, hizo una publicación sobre algunos movimientos, algunos intentos de privar del estatuto de observador permanente ante Naciones Unidas a la Santa Sede. Hay movimientos concretos donde, curiosamente, frente al respeto y la promoción de la diversidad, pues se ha pretendido que no tenía por qué tener ese estatuto y esa voz en un ámbito internacional de ese calado. En diversos países occidentales se ha multiplicado la aprobación de normas que prohíben o limitan la libertad de expresión en materias relacionadas con el aborto, con determinados modos de vida, con conductas homosexuales. En algunos casos, estas personas manifiestan su desacuerdo precisamente por motivos religiosos. La cuestión sería, ¿cómo cree que se puede trazar una línea para valorar qué derecho puede prevalecer? No es fácil. La igualdad de género, libertad religiosa, libertad de expresión, protección de la identidad de un grupo, casi nada. Sí, efectivamente, yo creo que hay una... debemos, como he comentado antes, en estos conflictos donde se plantea una tensión entre libertad religiosa e igualdad de género, normalmente no están solamente esos derechos involucrados, sino que con frecuencia aparecen otros derechos que pueden ser lesionados, como la libertad de expresión, la libertad de reunión, el derecho a la identidad cultural. Entonces, yo creo que hay una inflación ahora mismo de esa protección asimétrica a determinados grupos en estas materias a la hora de expresar sus ideas, y lo que contemplo es que hay un crecimiento
de denuncias sobre el posible discurso de odio, especialmente cuando alguien ya no actúa, sino cuestiona determinadas visiones o maneras de actuar, y se califica con bastante facilidad, o al menos se denuncia, aunque luego no prosperen muchas de esas denuncias, como discurso homófobo. Es una modalidad del discurso de odio. Y se olvida que, claro, para que pueda ser penalmente típico, pues hace falta que haya una intencionalidad de atribuir unas determinadas características a un grupo y de pretender que esas personas queden fuera de la sociedad porque les considera inintegrables o que no pueden vivir en las pautas de una sociedad democrática. Entonces, en esta cuestión aparecen las tensiones entre grupos pro-choice y pro-life. Esta confrontación pues, ha ido creciendo en la práctica, pero también en textos internacionales. Por lo menos se ha reflejado en 2022 en una resolución del Consejo de Europa, la 2439, que precisamente se llama así, el acoso a las personas por el derecho a decidir. Entonces, en esta resolución llama la atención que se priorice una determinada postura o opinión y se alerte a los estados a que actúen, a que se muevan para proteger a aquellas personas, por una parte, que quieren decidir con el aborto, o bien porque son activistas y defienden estas posturas pro-choice. Entonces, bueno, pues alertan sobre aquellos que dan informaciones inexactas, que manipulan la angustia, la culpa, la vergüenza de las personas que acuden a estos centros donde se practican abortos, aquellos que intentan influir. Hay países donde incluso está sancionado, penalizado el intentar influir a estas personas, el intentar darles una opinión. Se habla por parte del Consejo de Europa de implantar en los currículos de los distintos grados, enseñanzas universitarias, colegios, una información mucho más presente sobre la contracepción acerca de la contracepción o del aborto. Y esto, claro, lógicamente, pues se ha ido extendiendo. Entonces, pues desde noticias que aparecen de cómo en el campus de algunas universidades tan famosas y prestigiosas como Harvard, pues ha habido unos movimientos estudiantiles de intentar erradicar cualquier tipo de pronunciamiento pro-life o de pancartas pro-life, porque entienden que son que disturban el ambiente del campus y que crean una atmósfera incómoda. Estas han sido las razones. Han aparecido las famosas leyes Safe Access Zones o Buffer Zones, que son pues, el establecer unos 100-150 metros alrededor de estas clínicas donde se practica el aborto, y esto pues podemos ver desde Nueva Zelanda, Ontario, en Inglaterra, en Estados Unidos, distintas medidas que se han ido estableciendo, pero no solamente para que no haya personas que impiden el acceso, sino incluso pues, manifestaciones de posturas pro-life, una especie de zonas no libertad de expresión, donde no hay libertad de expresión. En algunos lugares se han recurrido y se han anulado esas medidas. Por ejemplo, en Estados Unidos ya hace años llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos la impugnación de una ley de Massachusetts donde se establecía esta zona de no libertad de expresión, y es muy interesante el diálogo que se plantea entre el juez ponente Roberts y luego las opiniones del juez Scalia y Alito. El juez Roberts dice, efectivamente, pues aunque esta ley impone un peso excesivo, una limitación excesiva a la libertad de expresión, aunque sean conductas indebidas, a lo que responde
el juez Scalia diciendo por qué pueden ser conductas indebidas si entran dentro de lo que es la primera enmienda. Esto es una interpretación curiosa de la primera enmienda. Y también ahí el juez Alito pues también hace sus observaciones que yo creo que sirven como criterios para reflexionar esta materia y contempla por qué estas opiniones tienen una protección especial respecto a otros temas que no tienen esa superprotección. En España, sin ir más lejos, en una reciente reforma del Código Penal, el artículo 172 quater ha establecido un nuevo tipo penal en el que se incrimina aquellos actos intimidatorios, ofensivos, que puedan molestar a las personas que acudan a los centros o clínicas abortivas, y no solamente protege a esas personas que acudan como pacientes o que acudan para esos servicios, sino también a los acompañantes y al personal médico. ¿Cuál es el fin de estas leyes? ¿Proteger a las mujeres o el evitar la discusión abierta? Esta es una pregunta que yo creo que hay que darle vueltas, sobre todo cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tenemos precedentes muy interesantes, Gunduz contra Turquía, Handicide, tenemos también Jersil contra Dinamarca, donde precisamente se destacó esa idea de que en la libertad de expresión se pueden verter o declarar algunas opiniones que puedan ser molestas u ofensivas para otras personas, pero están protegidos por el artículo 10 del convenio. Por tanto, bueno, pues también en Alemania ha habido una sentencia Annen contra del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de una persona que estaba repartiendo folletos contra el aborto en cercanías de una clínica, y el propio Tribunal Europeo dijo que no se podía limitar tanto la libertad de expresión, y que es más, que no había un derecho. Esto es también en un tribunal de Frankfurt, en otra norma que se impugnó, no había un derecho a evitar la confrontación sobre una materia que era totalmente, estaba abierta a la discusión. Entonces, con todas estas cuestiones, pues ya vemos que efectivamente sí que ha habido un crecimiento de situaciones en las que se plantea que es discurso del odio. El problema es ahí establecer como una nueva ortodoxia una serie de contenidos. Hemos avanzado y planteado el tema de la confesionalidad como algo de otros momentos, pues podría darse como una especie de establecimiento de unas materias de las que no se puede hablar, o que hay un derecho de cancelación. Hay un derecho de cancelación, hay personas que no tienen derecho a dar una serie de opiniones, o incluso, pues lo hemos visto, ¿no? Pues tantas conferencias a las que o bien se han boicoteado o bien se han suprimido, pues por la movilización de un campus determinado, porque se sabe que esa persona en algún momento pues habló sobre el matrimonio o habló sobre el derecho a la vida. A la luz de todo lo que nos ha comentado, y ya un poco a modo de conclusión, ¿cree usted que la Agenda 2030 será un impulso eficaz para la identidad de género, respetando, eso sí, otros derechos fundamentales? Bueno, hay que ser optimistas y, como decíamos antes, el texto tiene aspectos muy interesantes. Es un compromiso global importante que pone sobre la mesa verdaderas situaciones que hay que superar, mejorar, erradicar otras. La cuestión es los medios que se empleen, y ahí pues también hay una cuestión de la soberanía de los Estados. Otro de los aspectos, no solamente los religiosos, sino los argumentos por los que ha habido quizá más reservas o observaciones por parte de los Estados, es también esa amenaza a la pérdida de soberanía para decidir en cuestiones sobre las que pueden tener una visión distinta, sobre cuestiones muy importantes. Entonces yo diría, en primer lugar, optimismo. Convocatorias como esta dan pie a la reflexión, a no descartar determinadas opiniones porque sean theology rooted, porque tengan una base teológica, que es otra etiqueta que con frecuencia podemos encontrar.
el volver a replantearnos esa versión o visión holística de la persona. La ausencia de religión no colabora al desarrollo sostenible, está obviando, está ocultando pues una dimensión muy importante de la persona, o por lo menos de muchas personas. Porque algunas ideas sean defendidas por una confesión religiosa, eso no significa que sea una idea confesional, porque el robo esté condenado por el Islam, por el cristianismo, eso no significa que sea una idea musulmana o católica, por lo tanto no hay que tener esos prejuicios o descartar esas ideas. Hay que identificar a las víctimas, que no solamente son aquellos ofendidos, sino también aquellos que no tienen voz. Antes hacíamos referencia a tantos países, en China, en India, donde precisamente los derechos en materia sexual no se entienden igual que en otros países occidentales. Y hay que reflexionar más sobre el principio de proporcionalidad. No todos esos puntos de encuentro entre la libertad religiosa y la igualdad de género tienen la misma repercusión o la misma identidad. No es lo mismo que una determinada confesión condone o justifique la violencia que una determinada confesión, por una serie de argumentos que precisamente porque defiende un sistema de creencias y en una bien estructurada, unos contenidos doctrinales justificables o justificados para esa confesión, pues se entienda que va a haber determinados roles que los debe ejercer pues, un varón, una mujer, ¿no? Pues en cualquier caso hay que darle más vueltas a lo que supone la dignidad humana y todas las consecuencias que eso debe tener, no solamente para que lo defiendan las personas, sino esas acciones proactivas que se defendían en el informe de 2020 del Relator General para la Libertad Religiosa, que esas acciones proactivas también partan del Estado en esa visión protectora de la dignidad de la persona, no solo de aquellos que defienden de manera prioritaria la igualdad de género, sino también la dignidad de los creyentes que pueden ver lesionada su dignidad cuando no pueden vivir plenamente según contenidos lícitos, una manera absolutamente proporcional de defender sus creencias. El que se les niegue la libertad religiosa por una invasión del Estado en algunas materias que no son proporcionales, pues también va contra la dignidad. ¿Qué es eso de la autonomía de los grupos religiosos? La profesora Pérez Madrid ya ha adelantado alguna idea acerca de esto, pero si nos pudiera usted ilustrar. Es un tema tremendamente interesante y de gran actualidad, la autonomía de los grupos religiosos. Quizá un término que nos parece demasiado técnico, demasiado alejado, pero que es bien sencillo. La autonomía no es más que un conjunto de facultades que predicamos respecto de los grupos religiosos, sean o no reconocidos por el Estado, y que tienen como dos grandes polos de atracción. El primer polo sería lo que llamaríamos las ideas, las creencias, el freedom to believe. Lo que el grupo religioso entiende que es aquello de su verdad netamente religiosa. Claro que eso luego se traduce en la acción, freedom to act. El grupo religioso que se organiza, el grupo religioso que se manifiesta, que externaliza sus creencias, normalmente, como hacemos en todas las organizaciones humanas, en todas las asociaciones, a través de una estructura. Una estructura que tiene reglamentos, una estructura que tiene modos de hacer. Y es ahí, digamos, donde encontramos esos dos polos. Por una parte, las creencias, por otro lado, la organización del grupo. Si lo miráramos desde otra perspectiva, que sería la perspectiva del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha tratado exhaustivamente esta cuestión en los últimos años del siglo XX, primeros del siglo XXI, hablaríamos por una parte de ese fórum interno, que son las creencias, pero no solamente las creencias de las personas individuales,
sino de los grupos, porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos poquito a poco ha ido considerando que las creencias y que la libertad religiosa y de creencias no pertenece solamente a los sujetos individuales, sino también a determinadas organizaciones sociales que son lo que conocemos en el derecho español como las confesiones religiosas. Forum internum, por tanto, pero también forum externum, la manifestación, la encarnación de esas ideas en una organización. Bien, pero probablemente ustedes que están en el público y los que nos siguen dirán, bueno, pero si es que en el fondo lo que ustedes nos está intentando explicar es aspectos de la libertad religiosa. Y así es, porque la autonomía no es una superestructura que protege desde fuera un derecho fundamental. Es parte de ese derecho fundamental cuando de lo que estamos hablando es de los grupos religiosos. De hecho, si les parece, podríamos condensar algunos de los aspectos más importantes de la autonomía siguiendo a un autor norteamericano, Sveck, que se ocupó, puesto que ha sido un tema de actualidad en los últimos años en el derecho de los Estados Unidos de Norteamérica, se ocupó de sintetizar de qué hablamos cuando hablamos de autonomía de los grupos religiosos. En primer lugar, determinación e interpretación de la doctrina religiosa. Aquí, en este punto, es muy interesante ver cómo puede entrar en colisión a veces con las ideas, con el ethos del Estado o de las organizaciones internacionales sobre las que nos acaba de hablar la profesora Pérez Madrid. Segundo, determinación de la organización y estructura de gobierno, así como de la normativa reguladora, porque no lo olvidemos, en muchas ocasiones los grupos religiosos tienen su propio derecho, tienen sus propias normas de carácter jurídico. Tercero, régimen de selección, formación, supervisión, promoción, remoción de los ministros de culto, líderes religiosos, así como de los empleados con funciones conexas de naturaleza religiosa o no religiosa. Un punto muy interesante que encontrarán ustedes plasmado en el artículo 6 de la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia fundada en la religión o en las convicciones de 1981 de Naciones Unidas. Y por último, el régimen de admisión, permanencia y cese de la membresía de los fieles que siguen ese grupo religioso. Naturalmente, todo esto está conectado también con la comunicación. El grupo religioso se pueda comunicar con sus miembros o con otros grupos religiosos afines dentro y fuera del país sobre la base de estas convicciones y de esta organización. Claro, el prius para hacer esto posible en los estados muchas veces no es la posición del grupo religioso, ni mucho menos, sino la actitud del Estado. Para hacer posible la autonomía de los grupos religiosos, muchas veces es necesario que el Estado haga posible su existencia jurídica, es decir, su personalidad jurídica en el derecho estatal. Por eso, para muchos autores, el prius para hacer posible la autonomía es el reconocimiento jurídico de los grupos religiosos en un país. ¿Y por qué cree usted que la autonomía de los grupos tiene una gran importancia al hablar de igualdad de género? Bien, pues vamos entrando, ¿no?, en el núcleo de la cuestión que nos ocupa en esta jornada. ¿Qué tiene que ver la autonomía con la igualdad de género? En principio, podríamos decir absolutamente nada, porque estamos hablando de dos cuestiones totalmente separadas. Pero claro, cuando uno empieza a bajar al detalle, como ha hecho la profesora Pérez Madrid, y te fijas y intentas destripar, desglosar, buscar el detalle, precisamente en esta Agenda 2030 del desarrollo sostenible, y miras al objetivo quinto y piensas en sus implicaciones, en esa igualdad y no discriminación de mujeres y niñas, bueno, pues efectivamente empiezas, y no ya en el campo de la imaginación, porque la realidad muchas veces supera la imaginación, a darte cuenta de que puede haber zonas de colisión o de aparente desencuentro, ¿verdad? ¿Y eso por qué es? Bueno, pues porque a veces los grupos religiosos en sus creencias y en su organización nos plantean modos de hacer, nos plantean un ethos que no coincide con el mayoritario
con el abrumadoramente mayoritario en las sociedades actuales, ¿no? En las sociedades del siglo XXI en Occidente. Le pongo dos ejemplos que no tienen que ver con la discriminación, luego entraré en ello, con la igualdad, no discriminación, la igualdad de género. Uno de los ejemplos que se ha producido en diversas ocasiones en Europa ha sido las prescripciones dietéticas de los grupos religiosos. Que ellos sostienen que para el consumo humano de la carne, pues la víctima, el animal, debe ser sacrificado siguiendo unas determinadas reglas rituales religiosas. Claro, esas reglas rituales religiosas en ocasiones pues parece que lesionan ese interés preponderante de los estados europeos a la dignificación, al respeto, ¿no? A la humanización, por decirlo de una manera, del sacrificio animal, ¿no? A evitar la crueldad. Y entonces efectivamente esa autonomía que intenta decidir acerca de cómo funcionan cuestiones tales como la alimentación choca con la normativa de los estados. Estoy pensando en ejemplos concretos como puede ser Países Bajos, en los cuales la normativa del estado dice no, por aquí no. ¿No? Por aquí no estamos dispuestos a ceder a estos grupos religiosos. Y ahí estamos teniendo realmente en Europa un campo de confrontación interesante, siendo así que, por ejemplo, en nuestro país la normativa sanitaria y de seguridad alimentaria establece una excepción para que los grupos religiosos, cumpliendo un conjunto de condiciones fijadas por el derecho del Estado, sigan sus normas rituales, ¿no? Bien, esto es un campo, es un ejemplo que le pongo, pero no es el único, ¿no? Por ejemplo, fíjese que ya desde nuestra Constitución de 1978 se ha exigido que los partidos políticos, los sindicatos, tengan un modo de funcionamiento y una organización democráticos. Esto se acabó extendiendo por la Ley Orgánica del Derecho de Asociación también a las asociaciones privadas. Lo que se les exige es que su organización y su funcionamiento sean democráticos. Muy bien. Es una opción que ha tomado el constituyente y ha tomado el legislador orgánico. ¿Podríamos, en virtud del etos social español, exigir que los grupos religiosos tuvieran organización y régimen democráticos? Probablemente no. ¿Por qué? Porque muchas veces su fisonomía de siglos no es precisamente democrática. Algunos grupos sí, y aceptarán una organización democrática que sale desde dentro con toda naturalidad. Otros no. Y es curioso porque el derecho español, sin entrar en esta temática, al mismo tiempo en ningún momento ha impuesto a las confesiones religiosas una organización, un esquema de carácter democrático. Bien. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Hemos visto que efectivamente que hay veces que el derecho internacional o el derecho de los estados puede entrar en colisión o contacto con la autonomía de los grupos religiosos. Y en esta materia, ¿qué podríamos decir? Primero, que no existen derechos absolutos. Es decir, que los grupos religiosos no pueden exigir una autonomía a rajatabla que prescinda o que cree un espacio vacío de legalidad respecto a lo que exige los estados o el derecho internacional. Yo creo que este es un punto capital, pues porque este es el modo de funcionar de los derechos en nuestro ámbito normal. Pero al mismo tiempo, y ya ha hecho referencia la profesora Pérez Madrid a este aspecto, al mismo tiempo, en ocasiones sí que uno puede encontrar que en la opinión pública, en opinión de políticos, en normas jurídicas vinculantes o no vinculantes y sobre todo en el ámbito internacional, en instrumentos vinculantes internacionales, en instrumentos de soft law, sí que podemos encontrar en ocasiones una cierta actitud de base hostil hacia la autonomía de los grupos religiosos. Y, claro, se ha hecho mención antes en concreto a ese informe del entonces relator de Naciones Unidas en el año 2020, Violencia de género y discriminación en nombre de la religión o las creencias. Que nos ha sorprendido, ¿por qué? Porque esperábamos del relator lo que siempre había hecho, que consistía en un informe o un análisis de dónde la libertad religiosa se está viendo amenazada, dónde se está viendo conculcada, violada. ¿Y qué nos encontramos aquí? Nos encontramos aquí que de pronto toma la postura de decir, un momento, los grupos religiosos son hostiles y son agentes de contestación y atentado contra la igualdad en todo el mundo. Claro,
si ya hemos tomado postura, resulta muy difícil buscar la armonización de los derechos en un ámbito tan responsable en este sentido como es Naciones Unidas, Consejo de Europa, Unión Europea. Por lo tanto, como pueden comprobar, se trata de dos cuestiones que han entrado en contacto la una con la otra y que nos corresponde, creo yo, a los juristas, con serenidad, pensar cuál es el puesto que debe tener cada uno. No existen derechos absolutos, pero tampoco podemos adoptar una actitud hostil frente a la autonomía sencillamente porque no coincide con las ideas actuales de moda. Y un poco, si me lo permite, dando media vuelta de tuerca más a la idea que usted estaba exponiendo ahora, con el derecho de la Unión Europea en la mano, ¿estaría obligada la Iglesia Católica a ordenar sacerdotes a mujeres para no incurrir en una discriminación laboral contraria al derecho europeo? O visto de otra forma, ¿es respetuosa la Unión Europea con la autonomía de los grupos religiosos? Bueno, pues estupendo. O sea, me encanta la pregunta porque es bajar a lo concreto, ¿no? Es decir, vamos a examinar situaciones específicas en las cuales, digamos, podemos valorar. Aquí hay un respeto a la autonomía. ¿Se debe respetar la autonomía o no? Bien, pero y vamos a lo concreto, porque las grandes ideas pues, nos llevarían a decir, efectivamente, ¿cómo es posible que un grupo religioso no haya...? ¿no? Vamos a pasar a lo concreto. Y lo concreto es lo siguiente. ¿Qué consideración tiene el ministro de culto católico dentro de su iglesia? Pues no tiene la consideración de un empleado. Eso para empezar, que yo creo que clarifica mucho. Y así está reconocido por los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. Prácticamente toda Europa y América considera que es un tipo de relación jurídica extralaboral. Es decir, que lo que está prestando es otra cosa. Vamos a llamarlo una especie de voluntariado, vamos a llamarlo pues, un servicio de caridad, que es como o de solidaridad, que es como lo consideraría la propia confesión religiosa. No es propiamente la prestación de un servicio de carácter laboral. Y de hecho, pienso yo que es muy interesante y pensando precisamente que podía salir en nuestro diálogo hoy esta cuestión, me he traído el texto del artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el cual, como recordarán ustedes, los que están familiarizados con el derecho de la Unión, se dice lo siguiente. Primero, la Unión respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido en los Estados miembros, en virtud del derecho interno, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas. Segundo, la Unión respetará asimismo el estatuto reconocido en virtud del derecho interno a las organizaciones filosóficas y no confesionales. Tercero, reconociendo su identidad y su aportación específica, la Unión mantendrá un diálogo abierto, transparente y regular con dichas iglesias y organizaciones. ¿Qué me está diciendo? Bueno, pues que si en los países miembros de la Unión esa relación entre el ministro de culto católico y su iglesia no es laboral, pues así la vamos a dejar y no vamos a entrar en el campo de considerarlo desde el punto de vista laboral si aquello es discriminatorio o no. Pero demos un paso más, que yo creo que también es interesante hacer ese ejercicio intelectual. Supongamos que la Iglesia Católica decide libremente, con sus ministros de culto, convertir esa relación al margen del derecho laboral en una relación contractual. ¿Qué pasaría ahí? A partir de ese momento, para respetar la igualdad propia del campo laboral en los países miembros de la Unión Europea, la Iglesia se vería obligada a ordenar mujeres y luego contratar en esa relación laboral. Contestación. Ese tipo de práctica no se vería la Iglesia obligada a ella. Ojo, muy interesante. No olvidemos nunca que la diferenciación no es necesariamente discriminación. El derecho está continuamente diferenciando situaciones. ¿Cuándo hay discriminación? Cuando esa diferenciación es irracional, arbitraria, no es justificable. ¿Qué ha hecho el derecho de la Unión Europea? Adelantarse a ese problema. Y lo hizo en el año 2000. Bueno, ya lo había hecho con anterioridad, pero la directiva vigente en la actualidad es la 2078, en la cual lo que pretende la Unión Europea es decir, vamos a seguir avanzando en el campo de la igualdad hombres y mujeres en el mundo laboral y la igualdad en otros campos, como por ejemplo la discapacitación. Vamos a seguir avanzando. Y cuando se propone seguir avanzando, tiene en mente que efectivamente hay sectores en los cuales
hay diferencias de trato laboral que están justificadas, que son razonables y, en concreto, por eso, el artículo 4 establece unos requisitos profesionales matizados respecto de lo que sería la exigencia de la no discriminación directa o indirecta fijada en el artículo 2 de la directiva. Leo rápidamente solamente el primer número para que se hagan ustedes una idea de por dónde vamos. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 2, que está definiendo la discriminación directa o indirecta en el campo laboral, los Estados miembros podrán disponer que una diferencia de trato basada en una característica relacionada con cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1 no tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en que se lleve a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcional. Esto se dice, digamos, a todo el mundo, no solamente a los grupos religiosos, se le está diciendo a toda Europa. ¿Qué es lo que está de fondo? Las denominadas empresas de tendencia. Y en el número 2 del artículo 4 ya entra un poquito más a ver qué pasa con los grupos religiosos europeos. Los Estados miembros podrán mantener en su legislación nacional vigente el día de adopción de la presente directiva o establecer en una legislación futura que incorpore prácticas nacionales existentes al día de adopción de la presente directiva, disposiciones en virtud de las cuales, en el caso de las actividades profesionales de iglesias y de otras organizaciones públicas o privadas cuya ética se basa en la religión o en las convicciones de una persona, por lo que respecta a las actividades profesionales de esas organizaciones, no constituya discriminación una diferencia de trato basada en la religión o las convicciones de una persona. Y continúa. Pero ya ven que aquí lo que está haciendo es establecer un marco para aclarar que esto no tiene un carácter discriminatorio. Conclusión, por lo tanto, provisional. No estaría incurriendo en discriminación laboral el hecho de que no ordene mujeres para el sacerdocio femenino. Pero claro, yo he hecho una relectura del artículo 4 y me he dado cuenta que sería posible lo que denominaríamos una perspectiva meramente secular del problema. Es decir, si yo hago una lectura meramente secular del artículo 4, podría llegar a concluir del siguiente modo. A ver, ¿qué es lo que está haciendo el ministro de culto católico? Predica, realiza unas acciones dentro de una iglesia. Ah, muy bien. ¿Y eso mismo está una mujer incapacitada para realizarlo? Parece que no. Y de hecho, algunos grupos cristianos ya aceptan el sacerdocio femenino, la iglesia anglicana, por ejemplo, ¿no? Claro, va a depender, en el fondo, de si somos lo suficientemente elásticos, tolerantes y de mentalidad abierta para contemplar el artículo 4 desde esta perspectiva respetuosa ante la autonomía, que lleguemos a una conclusión o a otra. Es decir, que aunque con la ley en la mano, ahora mismo, no constituye una práctica discriminatoria la ordenación solamente de hombres, sin embargo, una lectura, digamos, más distanciada de los grupos religiosos podría a lo mejor llevar a la conclusión contraria. Y cogiendo esta idea de la diversidad o la pluralidad en la interpretación, ¿cree usted que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea está respetando la autonomía de los grupos religiosos? Sí. Porque no es una cuestión... No, es una cuestión... Claro, es que realmente, como usted bien sabe, el protagonismo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está teniendo en materia religiosa, pues ha crecido en los últimos años, casi me atrevería a decir exponencialmente. Bien, es cierto que no se ha puesto al nivel del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lleva años y años trabajando esta cuestión de un modo creciente. Pero sí es cierto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de una manera un poco indirecta, se ha visto obligado a estudiar este tema, y más en concreto cuando los tribunales de los países miembros de la Unión han elevado consultas acerca de la interpretación del derecho de la Unión, que eso es en definitiva las cuestiones prejudiciales. Y es verdad que en los últimos años ha habido cuestiones prejudiciales que tocan el factor religioso en cuestiones tan diversas como la migración, las prescripciones dietéticas de los grupos religiosos, la protección de datos y también el campo laboral.
Y ahí es donde podríamos quizá fijarnos para tomar el pulso a si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea está siendo o no respetuoso con la autonomía de los grupos. Voy a fijarme en dos campos, si le parece, y muy brevemente, que es el campo de la protección de datos y el campo laboral. Respecto del campo de protección de datos, hay una decisión referida a los testigos de Jehová en Finlandia, porque los testigos de Jehová en ese recorrido suyo, esas visitas pues, de evangelización casa por casa, pues iban tomando sus notas acerca de pues, esta familia no quiere que le vuelvan a visitar, esta familia no estaba en este momento, esta familia son Mengano y Zutano, viven aquí y han recibido con agrado nuestra visita. Bien, y la autoridad en materia de protección de datos en Finlandia dice, un momento, en virtud de la legislación finlandesa que aplica en aquellos momentos una directiva comunitaria, ustedes tienen que someter a la normativa estatal este tipo de recogida de datos. Es más, lo consideran un fichero, cosa que dicen los testigos de Jehová, mire, fichero, nada, son unos papelitos donde vamos, ¿no? Bueno, y eso llega al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y dice, es un fichero. Eso tiene consideración de fichero. Que quizá no pasaría de ahí, pero claro, fíjense las repercusiones que con el tiempo podría llegar a tomar esta deriva jurisprudencial si nos planteamos los problemas que ya han ocurrido en Francia, en España o en Italia en torno a los libros de bautismo. Y aquellos ciudadanos que dicen, mire, a mí me bautizaron sin mi consentimiento porque yo no podía darlo con meses de vida y quiero que me borren de los libros bautismales, ¿no? ¿Eso es un fichero o no es un fichero? ¿Entra de lleno la normativa del Reglamento Europeo en materia de protección de datos? Bueno, ahí lo dejo. Y en el campo laboral hay dos decisiones particularmente interesantes. Una, que es el caso de una mujer que no pertenece a una iglesia cristiana y pretende un puesto de trabajo que habían ofertado iglesias cristianas para hacer lo que se llamaría un informe paralelo acerca de la Convención sobre el Racismo de Naciones Unidas. Bien, ella aporta la documentación, conoce el tema, pero no pertenece a la iglesia, no aporta pues, la documentación de que soy miembro de una iglesia cristiana. Pasa la primera entrevista y no pasa ya la segunda, ¿vale? Y dice, un momento, se me ha discriminado por motivos religiosos, solamente están contratando, siendo así que el trabajo que se pretende desempeñar, un informe paralelo sobre la Convención sobre la discriminación, no exige una cualificación de carácter religioso, es un trabajo de carácter profesional. Examinando la Directiva 2078, se intuye que la postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea va en la dirección de decir, no van a poder ustedes discriminar, no van a poder situar como requisito para desempeñar ese tipo de trabajos el pertenecer a una iglesia cristiana, dada la característica propia del trabajo que se desempeña. ¿Qué me lleva a concluir esta decisión? Pues me lleva a concluir que las confesiones religiosas en la Unión Europea se van a ver forzadas a definir de un modo jurídicamente aceptable los puestos de trabajo para que se siga respetando su autonomía en esta delicada materia. Y la otra decisión, también muy conocida, es la de un médico internista en un hospital católico alemán, donde firmó en su contrato un deber de lealtad cualificado por el hecho de ser católico, referente a su conducta matrimonial. Es decir, que siempre su situación matrimonial como católico sería conforme al derecho canónico, al derecho de la Iglesia Católica. Bien, ¿qué sucedió? Pues que él, casado como estaba canónicamente, acude al divorcio civil y contrae matrimonio civil. Se le expone la situación, tiene que abandonar el puesto de trabajo, puede ser despedido. Y él dice, un momento, aquí se está produciendo una forma de discriminación. Acude a los tribunales laborales alemanes y aquello llega hasta el Tribunal Superior, hasta el Tribunal Supremo Laboral de Alemania, que, un poco sorprendido de la situación, eleva una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Es posible que se dé esta situación conforme a la directiva? ¿Es posible discriminar entre católicos y no católicos en un puesto de trabajo? Bueno, y volvemos a encontrarnos con una situación curiosa. Dice el tribunal, lo dice entre líneas, no lo dice de ese modo porque en definitiva abandona la cuestión a la opinión del Tribunal Nacional. Para ser médico internista
¿Es realmente influyente el, digamos, estar casado o no casado? El testimonio que está dando como médico jefe del Departamento de Medicina Interna, el testimonio que está dando, tiene que ver mucho con el etos. ¿Se ve perjudicado el etos católico en materia matrimonial por el hecho de que este señor, médico internista, que de lo que se ocupa es de su consulta, etcétera, esté casado de este modo u otro? Claro, esta decisión ha preocupado en determinados ambientes diciendo, bueno, a ver si con el tiempo no, lo que va a ocurrir es que en una empresa católica de la que forma parte un empleado católico y se exige un testimonio de vida católico, sin embargo, pues en determinadas materias como la moral, puesto que externamente, desde un punto de vista secular, no vemos la conexión entre el etos de la Iglesia y el puesto de trabajo, va a ser imposible este tipo de exigencias. Con lo cual, y concluyo, podríamos decir que sí, que globalmente podríamos estimar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace un esfuerzo en su jurisprudencia por respetar la autonomía, pero hay signos que manifiestan que una perspectiva muy secular de la autonomía pues, podría ponerla en el futuro en peligro. Ha sembrado una semilla perfecta para que ahora nos hable de los desafíos relacionados precisamente con la aplicación del principio de igualdad de género en los ordenamientos confesionales, que va pues muy al hilo de los planteamientos del profesor Palomino. Cuando quiera, muchas gracias y tiene la palabra. Naturalmente que nos encontramos en unas sociedades secularizadas, pero en estas sociedades secularizadas el elemento religioso sigue existiendo como un elemento identitario y ciertas prácticas religiosas de estos grupos son percibidas por parte de la sociedad civil como discriminaciones entre el varón y la mujer, muchas veces como diferencias y como me planteaba, pues estas diferencias en algunos casos pues pueden resultar justificadas. En todo caso, sí que el punto de partida tiene que ser que nos encontramos ante ordenamientos confesionales en los que en algunos casos la situación de superioridad del varón sobre la mujer no es simplemente una circunstancia de hecho, sino que es una cuestión que se encuentra inserta profundamente en la estructura de esa confesión, en su estructura constitucional y funcional. Entonces, el Estado se está planteando hasta qué punto puede, o nos podríamos plantear, o sea, hasta qué punto el Estado puede exigir o puede pedir esa aplicación del principio de igualdad de género desde una perspectiva exclusivamente civil o desde una perspectiva exclusivamente secular. Este planteamiento es legítimo y es oportuno por parte del Estado, pero en todo caso, como nos ha explicado magníficamente el profesor Palomino, siempre ha de entenderse, ha de interpretarse a la luz de los principios de neutralidad y a la luz del principio de autonomía interna de las confesiones religiosas. Y claro, teniendo en cuenta estos principios, va a tener unas inevitables consecuencias en la forma de abordar el principio de igualdad de género en algunos ordenamientos confesionales, principalmente en el Islam o en el judaísmo ortodoxo. Podríamos, si le parece bien, poner algunos ejemplos de qué es lo que ocurre en el derecho islámico sobre la posición de la mujer. Pues bien, en el derecho islámico el punto de partida debe ser cómo se entienden las funciones del varón y de la mujer, cómo se entienden los derechos y deberes del hombre y de la mujer. La profesora Convalía explica que es muy importante situarnos en que no estamos hablando de una igualdad jurídica entre hombre y mujer, que no se les reconocen los mismos derechos y no se les reconocen los mismos deberes, sino que se entienden que existe una relación de equidad, que existe una relación de complementariedad y que esa complementariedad es la que justifica o la que garantiza la armonía social. Esto, lógicamente, en la práctica va a suponer una subordinación de la mujer respecto del varón. Y esto se va a proyectar
en multitud de instituciones, sobre todo en el derecho de familia islámico. El repudio, la poligamia, los matrimonios forzados de las niñas menores de edad, que después nos explicará la profesora Vega, etcétera. Todas estas situaciones de discriminación son objeto o se están tratando de erradicar, están en el punto de mira del objetivo número 5 del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, nos lo ha explicado antes la profesora Pérez Madrid, y en la meta 5.3 pone el foco de atención en ir evitando estas desigualdades. Pero quiero centrarme en otro ejemplo. Se ha discutido mucho qué ocurre con la utilización del velo islámico, en concreto o en particular qué ocurre con el burka y qué ocurre con el niqab. Es muy frecuente que nos encontremos distintas opiniones. La doctrina académica trabaja mucho sobre esta cuestión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha pronunciado en numerosas ocasiones. Y en una buena parte de ellas siempre se invoca la seguridad ciudadana y el orden público como un motivo para que no se utilice esta prenda en el espacio público. Pero hay otro motivo que se suele invocar y que es muy frecuente, y es la dignidad humana y la igualdad entre varones y mujeres. Pues bien, y esto se entiende que es una razón suficiente para prohibir su utilización en los países europeos. Creo que sí, que realmente tenemos que abordarlo desde esta dignidad y desde la perspectiva de la igualdad, pero teniendo en cuenta, en primer lugar, que es muy importante pensar también o abordarlo desde el punto de vista de lo que quieren las mujeres, de lo que piensan las mujeres islámicas. Es decir, hemos visto como en los últimos tiempos y más frecuentemente desde que han ocurrido los sucesos de Mahsa Amini, la revolución del velo iraní, son las propias mujeres las que empiezan a defender el derecho a portar o no esta prenda. Suponga para ellas esta prenda un símbolo religioso, identitario, cultural, etcétera. Pero una vez que ellas han decidido de forma libre y legítima la utilización de esta prenda y que no está impuesta por el varón, entonces es cuando debemos intentar no situarnos ante esta presencia de este símbolo con la mirada de una mujer occidental, que va a estar llena de connotaciones sociales, de repercusiones mediáticas, sino desde la mirada de la mujer islámica, que sí que entiende que está cumpliendo una serie de principios y una serie de reglas de carácter religioso y que no son bien entendidas en las sociedades occidentales. Junto a ello nos encontramos que en ocasiones, cuando ya la mujer ha decidido si quiere utilizar o no esa prenda, aparecen las legislaciones de algunos estados que están prohibiendo la utilización de la misma. Es decir, cuando no aparece la voluntad del varón imponiéndole la utilización de la prenda, surge la actitud paternalista del Estado que le dice: usted no puede utilizar esta prenda. Entonces, en este sentido, debemos recordar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el caso Preti contra Reino Unido de 2002, lo que señaló es que la dignidad no se podrá invocar para establecer injerencias o restricciones en la libre autonomía en los casos en los que el sujeto haya consentido libremente, a pesar de que este comportamiento se derive a juicio de la sociedad en un menoscabo para su dignidad. Es decir, que en muchos casos estamos utilizando el argumento de la dignidad de la mujer, el argumento de la igualdad entre el varón y la mujer, cuando es ella misma la que quiere, no se la deja decidir de una forma libre, legítima, voluntaria, si quiere o no utilizar dicha prenda. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en contra de este criterio de la dignidad, cuando ha acudido
a pronunciarse sobre la cuestión del velo ha sido mucho más restrictivo. Si nos acordamos del famoso caso Sas contra Francia, ahí la gran sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se olvida del argumento de la dignidad para acudir al argumento del margen de apreciación de los Estados junto a un concepto inmaterial, junto al vivre ensemble o living together, señalando que precisamente los requisitos para una convivencia democrática justifican que se pueda validar la legislación francesa que prohíbe la utilización del burka. Y no solo lo hace en este caso, sino que posteriormente, en las sentencias de 2017, vuelve a acudir a este concepto de la convivencia pacífica en sociedades democráticas para validar también la legislación belga que prohíbe la utilización de esta prenda en el espacio público. En definitiva, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en estos casos se olvida de la dignidad, se olvida del principio de igualdad y sí que entiende que este concepto inmaterial es suficientemente le sirve para justificar esta prohibición cuando este no es uno de los elementos que se encuentra precisamente dentro de los elementos restrictivos del artículo 9.2. Por eso sería interesante que el tribunal clarifique cuándo se puede utilizar este concepto para delimitar el ejercicio negativo de la libertad religiosa. Nos ha ilustrado usted en relación al mundo musulmán y de igual modo le podríamos plantear qué ocurre en el derecho judío. Porque claro, tradicionalmente se suele achacar que el grosor de las cadenas del varón y de la mujer en el concepto de agun y aguná no es exactamente el mismo, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los desafíos relacionados con la aplicación del principio de igualdad de género en el derecho judío? ¿Cuál es, en realidad, la posición de la mujer en este ordenamiento confesional? Pues en el caso del derecho judío, creo que deberíamos trasladar alguna de las afirmaciones del derecho islámico, ¿no? Es necesario también partir de la dimensión religiosa, de las prescripciones que se derivan de sus leyes y que se aplican de modo estricto, especialmente por los judíos ortodoxos. Entonces, estas mismas limitaciones que nos hemos encontrado en materia de derecho de familia islámico, nos lo encontramos en materia de derecho judío, en cuanto a la celebración de los matrimonios religiosos, el divorcio, en cuestiones relacionadas con la conversión religiosa, etcétera. Quizás podríamos traer un caso que no es tan conocido y que es muy ejemplificativo de cómo es el modus vivendi de la mujer judía en Israel, cómo es esta discriminación que sí que se proyecta en la sociedad civil. Me estoy refiriendo al caso de la segregación por sexos en los autobuses de Israel. Existen unas líneas de autobuses, las líneas Meadrin, en las cuales existe una norma no escrita de carácter religioso por el cual las mujeres deben acceder por la puerta trasera de los autobuses, en ningún caso pueden situarse cerca de los varones y además deben observar unas reglas muy estrictas de vestimenta. Es una cuestión muy polémica, es una cuestión que ha sido muy discutida porque cuando entra una mujer que no es judía ortodoxa, es increpada y se le obliga a bajar de estos autobuses. La cuestión alcanzó al Tribunal Supremo israelí en el año 2011 y es muy ejemplificativa, por un lado, de cómo se observa cuáles son los derechos en conflicto, pero por otro lado, cuál es la solución a la que llega el propio tribunal. Por un lado, en el Tribunal Supremo deja muy claro que aquí lo que estamos analizando son los derechos en conflicto, unos derechos en conflicto que lo que pretenden es alcanzar el equilibrio entre lo que es la protección religiosa de los judíos ultraortodoxos a través del ejercicio de ciertas prácticas y, en el otro lado de la balanza, lo que se sitúa es la dignidad e igualdad de las mujeres.
De esta forma, el juez Rubinstein señala que en estos casos, si alguno de los dos derechos debe ceder, debe ser la práctica religiosa en favor de la protección, de la tutela, de la dignidad de las mujeres. Y a continuación deja muy claro que el verdadero punto donde debe centrarse la discusión en un Estado multicultural es que hasta dónde se puede permitir que un grupo religioso adopte prácticas discriminatorias en el espacio público, aunque se justifique en unas creencias religiosas. Y señala que desde esta perspectiva la obligación del Estado es proteger los derechos constitucionales de todos los pasajeros. Ahora bien, a pesar de dejar este criterio tan claro, posteriormente en el fallo simplemente señala esta norma se entiende que es inconstitucional si es impuesta por los varones. De tal forma que lo que se obligó fue que el Ministerio de Transporte incluyese en los autobuses un cartelito en el que se dijese solamente las mujeres que lo estimen oportuno deben observar esta norma. Es decir, vuelve a lo que nos ocurría con el derecho islámico, a establecer la clave en la voluntariedad de la mujer para observar o no esta norma sin que en ningún caso sea impuesta por los varones. Pero bueno, este es un ejemplo, como podríamos enumerar muchos otros dentro del derecho judío. En este ordenamiento confesional sí que nos encontramos discriminaciones que trascienden al espacio público y que ahí es donde el Estado sí que hay que ver hasta dónde combinamos ese principio de autonomía de las confesiones religiosas con lo que es la protección, la tutela del derecho de la mujer y la protección constitucional de los derechos de todas las personas. Hemos hablado del mundo musulmán, del mundo judío. ¿Podría, por favor, ahora darnos unas breves pinceladas sobre la aplicación del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo en el ordenamiento jurídico canónico? Ya se han dado algunas ideas previamente, pero si quizá le apetece ahondar en alguna cuestión. Sí, bueno, el profesor Palomino nos ha dado ideas muy interesantes y prácticamente contesta la cuestión. Quizás yo lo que querría es abundar un poquito más en la legislación canónica, como se ve desde el punto de vista del ordenamiento canónico. Y sí que en este caso creo que cambia el enfoque respecto del derecho islámico y respecto del derecho judío. En el ordenamiento canónico, desde el siglo XX, desde el principio del siglo XX, en sus diversas legislaciones, en las sucesivas legislaciones, se han intentado ir eliminando las diferencias, las discriminaciones entre el varón y la mujer. Que se ha intentado de alguna forma que la mujer tuviese una relación de igualdad con el varón, no solamente de hecho, sino también de derecho. Es lógico que esto ha llevado un proceso, pero es el mismo proceso que ha llevado la sociedad civil. O sea, que sí que podríamos decir que, en cierto modo, pues, ha ido funcionando en paralelo. Lo que sí que se comprueba es que en la legislación del año 1983, en la legislación del Código de Derecho Canónico de 1983, se hace un avance muy importante. Y se hace un avance muy importante porque al mismo tiempo se delimitaron los derechos fundamentales de los fieles. En el canon 208 del Código se proclama la igualdad radical de todos los bautizados. Y esto, lógicamente, es un punto de partida muy interesante. Es cierto que en el plano funcional van a resultar diferencias. Estas diferencias se entienden que van a derivar de la propia condición clerical o laical de las personas. Es decir, que las diferencias se perciben en las funciones atribuidas a los varones y a las mujeres, pero que provienen de una causa que tiene una clara raíz ontológica, que es el carácter producido por el orden, por el sacramento del orden, es decir, que habilita al fiel y en concreto habilita a los varones para desempeñar las funciones que les corresponde, pero sin que afecte al núcleo básico y constitucional de la igualdad.
Y esto se ve muy claro porque a continuación el Código está regulando cuáles son los derechos de los laicos. Y en su redacción actual, en los cánones 224 a 231, ya no se establecen diferencias entre los varones y mujeres laicos. Decimos en su redacción actual porque es cierto que existía una sola disposición discriminatoria, y es que en el Código no se admitía que las mujeres pudiesen ejercer las funciones de acólito y de lector con carácter estable y permanente. Sin embargo, esta discriminación fue denunciada en muchas ocasiones por la doctrina académica y fue objeto de eliminación con el motu proprio Spiriti Domini del año 2021. Esta modificación se ha valorado muy positivamente y lo que se entiende es que ya no queda ninguna disposición discriminatoria de los laicos en el Código de Derecho Canónico. Sin perjuicio, que es verdad que en los últimos tiempos cada vez se habla o se hace referencia a que en la medida de lo posible haya una mayor corresponsabilidad, una mayor participación de los laicos en la vida eclesial. Se ha visto como últimamente se ha avanzado en las funciones que se les atribuyen a los laicos en materia de los sacramentos, algunas con carácter extraordinario, también en materia de la enseñanza. La evolución está siendo lenta en materia de enseñanza en las facultades teológicas o, por ejemplo, en materia se ha avanzado mucho en la función judicial. La participación de los laicos en este sentido está siendo muy interesante, y no solamente de los varones, sino también de las mujeres. Aún así, se entiende que queda camino por recorrer, que tiene que haber una mayor participación. Se dice que conviene que intervengan en los consejos parroquiales, en el sínodo diocesano, que cada vez haya una mayor participación en la enseñanza, en las facultades, etc. Pero en términos generales decíamos que se aprecia esa diferencia con otros ordenamientos porque en cuanto a los laicos en sí mismos considerados, con independencia de la especialidad que nos explicaba además el profesor Palomini, que nos decía cómo aplicamos a esta especialidad el derecho de la Unión Europea, se entiende que no se hable de discriminaciones. Y ya para terminar, profesora Meseguer, desde su punto de vista, ¿hacia dónde camina la aplicación del principio de igualdad de género en los ordenamientos confesionales? Pues bien, a la vista de los ejemplos que hemos puesto, de muchos otros que podríamos poner, es evidente que sí que existe una diferencia o sí que existen algunas discriminaciones en el trato de la mujer en los ordenamientos confesionales. Ahora bien, estas diferencias sí que creo que hay que distinguir. Hay una serie de desigualdades, lo acabamos de señalar, como las que ocurren en el seno de la Iglesia Católica, que se van a derivar de las peculiaridades del desempeño de las funciones propias del orden sacerdotal. Y esta es una cuestión en la que los ordenamientos seculares no deben entrar. Es decir, esto pertenece a la estructura misma de la Iglesia. El profesor Palomino ha dado un paso más adelante diciendo sería posible, pero en principio debemos entender que la posición de la mujer en el seno de la Iglesia Católica, en la medida en que forma parte de su estructura constitucional, dentro de su estructura funcional, corresponde decidirlo a la propia Iglesia. Y esta es una cuestión en la que un Estado neutral en materia religiosa no debe entrar, con independencia, y esto ya lo señaló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en los que sí que se deba asegurar que haya una libertad para que tanto las mujeres como los varones puedan permanecer o no dentro de esas iglesias. Otro aspecto diferente sería esas desigualdades que sí que se proyectan en el espacio público, que serían algunas de las cuestiones que hemos explicado que están ocurriendo en el derecho islámico o en el derecho judío. Entonces sí que tienen la competencia estatal, entonces sí que entran dentro de su ámbito, entran dentro de la competencia del Estado. Y en estos casos nos encontramos que, por un lado,
los Estados tienen la obligación de salvaguardar el pluralismo de las sociedades actuales. Nos lo ha explicado en varias ocasiones el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en la medida que debe salvaguardar ese pluralismo habrá que tener una posición de tolerancia hacia las minorías religiosas. Pero, ojo, al mismo tiempo también habrá que establecer una posición de equilibrio entre lo que es el ejercicio de la práctica religiosa dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad personal con la tutela de la dignidad y la igualdad de la mujer. Y es en este ámbito donde pienso que todavía puede quedar un camino por recorrer en el plano de la igualdad.